Doc, una pregunta. Sí. Recién fuera de micrófono, me parece que es el programa que hay que sacar al aire, el de fuera de micrófono, siempre. Sí. No, recién usted hablaba del sistema y que el juez era parte del sistema, usted como abogado parte del sistema y los denunciados también son Sí. parte del sistema de alguna manera. Digo, y hace un tiempo lo hablaba con un amigo que con el cambio o el nuevo Código Procesal Penal o algo así, que esto y que lo otro, bla, bla, le digo, ¿cuál es la diferencia? No la entiendo. Me dice, básicamente me dice, antes el Código Procesal Penal te decía que tenía que hacer un juez y ahora te plantea las preguntas. ¿Se entiende? Como que era más flexible, más abierto. ¿Me entiende a dónde voy, no? Sí. A lo cual voy a decir, está bueno porque atiende, digo, las particularidades. No es la ley dura, toda la misma pena, el mismo procedimiento. Me parece que estaba bueno. Digo, pero no hay un peligro, digo, cuando vos ves situaciones como la de este juez, cuando dentro del sistema hay partículas o hay componentes, digo, a veces están medio chotos, medios alienados, medio ideologizados o medios desgastados, no sé qué decirlo para no herir susceptibilidad. Digo, ¿no es un peligro también? ¿No tendría que haber, no sé, digo, algo que regule? Usted tiene el colegio de abogados, el colegio de ética, digo, hay algo y que funciona, digo, interno, digo, sabemos qué pasa, digo, el juez lo estuvo diciendo recién, digo, no creo que tampoco usted lo desconozca, y nosotros digo, ¿no es un peligro por ahí algunas cuestiones que se están dando, digo, con los integrantes, con las células del sistema al cual todos debemos defender y todos acudimos? Sí. A ver, quiero hacer una mínima introducción para que se pueda entender. No sé cómo es Santa Fe, pero acá tenemos, de un lado, tenemos el abogado del acusado, del imputado, y de otro lado tenemos el fiscal. ¿Sí? Estas dos personas le presentan las pruebas y el que determina es un juez. ¿Sí? Me han caído muchas veces y me han consultado en el estudio que justamente frente a una, llamémosle, un mal desempeño, no sé cómo se puede decir para no, como digo, agredir a nadie ni tampoco afectar susceptibilidades, como se dice, pero frente a eso, ¿cómo uno puede ir en contra tal vez de un fiscal o un juez? Yo vuelvo a insistir acá. De por sí, el juez lo que analiza es lo que uno va aportando, ¿sí? Y por supuesto que el fiscal, lo correcto, yo siempre hablo en general lo que debe ser, ¿se entiende? Lo que corresponde, y después lo que no corresponde en cada caso particular, porque estaría como atacando o decir, che, estoy atacando al Ministerio Público, y no, en realidad no es mi intención, pero decir, acá, y me dijo un fiscal, nosotros estamos en búsqueda de la verdad, ¿entiendes? O sea, la labor de la fiscalía es búsqueda de la verdad. Entonces, lo que se pone en lupa es justamente eso, es decir, el Ministerio Público Fiscal de cada causa particular, porque no hay que tampoco generalizar, yo uno particularmente como abogado lo digo, ¿no? Es decir, está en búsqueda de la verdad, ¿se entiende? Son objetivos, ¿se entiende? Somos objetivos, porque yo siempre uso esta analogía. Si yo estoy en un cuarto y a mí otra persona me llena la cabeza de que un integrante de este cuarto me robó, yo todas las cosas que haga esta persona, yo voy a llevarlo, porque mi mente va a ser decir, fíjate que está, ¿me entendés? Que supuestamente me ha robado, ¿se entiende? Para no decir cuando, en cuestión de infidelidad, de que siempre uso el ejemplo, es decir, cuando uno considera decir, che, me están siendo, bueno, es decir, uno empieza a ver eso que no hay. Bueno, pasa lo mismo con esto. Entonces, es decir, con respecto a la pregunta, y tampoco hacerme tan extenso, el labor del fiscal justamente en búsqueda de la verdad, y el juez justamente determinar eso. ¿Qué pasa? Los jueces, la labor es cuando la fiscalía está equivocada porque están justamente, es decir, las pruebas. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que eso sería, y por supuesto que uno puede ir en contra de eso, ¿se entiende? Por ejemplo, uno puede pedir que se aparte un juez, ¿sí? Porque considera que no se ha perdido la objetividad. No quiero tampoco ser tan técnico, ¿no? Para que se entienda. O un fiscal. Hay recursos. Bien, yo siempre digo, el abogado tiene herramientas, donde todas estas herramientas están en nuestro código procesal, ¿se entiende? En decir, ejemplo, como la mayoría mejor de los oyentes que no son abogados, siempre digo, nosotros tenemos posibilidad de que un caso de abuso sexual, ejemplo, sea colegiado, ¿se entiende?
o que sea llevado a jurado con jurado popular, porque estamos hablando de causas que son complejas, ¿se entiende? Como, ¿qué sucede? A veces son unipersonal porque a lo mejor el abogado no lo propone más, pero decir, tener la posibilidad de eso, y también tener la posibilidad de justamente que ese juez que te tocó podés apartarlo, sacarlo, ¿sí? Una sola vez, sin justificación, por supuesto tener justificación después, pero tenemos herramientas. Por eso digo, tenemos herramientas. Que yo hablo en lo general, que después algo se cumpla, ¿no? Ya cada caso particular, sí, ¿no? se entiende. Pero vuelvo a insistir, como vos tenemos herramientas que tenemos que insistirlo. Bien, esto me lleva a hacer el comentario, por eso te voy a preguntar lo del abreviado, Sí. Me hace sentir, porque no es el único caso que hemos escuchado, que hay como una bajada de línea directo donde el abreviado es el común denominador, y acá la pregunta va, donde la justicia los pone a ustedes como abogado como simple, y sin menospreciar, ¿no? Pero ofreciendo el abreviado de manera directa, sin juzgar prueba ni absolutamente nada, los pone a ustedes en situación de abogado como meros administrativos, o sea, darse vuelta y decirle a quien ustedes están defendiendo, che, mira, me están ofreciendo 6, 4, 8, porque si vamos a juicio tenés un piso de 12. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿se da en muchos casos o ustedes sienten como abogados que son meramente administrativos cuando la justicia la única herramienta que tiene sin valorar pruebas es ofrecer un abreviado como para sacarse de encima el caso? Bien. Con respecto a eso, Luciano, esa pregunta, siempre digo, ¿no? Si a mí me ofrece un abreviado, lo correcto, yo por eso digo, hablo en general y hablo de lo que debería ser, para que se entienda y no hablar, me explico, pero decir, lo correcto para que te ofrezcan el abreviado es que supuestamente las pruebas tienen que ser valoradas. Como dijo recién el juez, es necesario un abreviado, porque si no el sistema colapsaría y no hay manera, me explico, en cuestión a tiempo y demás, de decir justamente acortar eso. Yo siempre digo, por eso la mayoría de las veces los abreviados te ofrecen los mínimos o lo que corresponden correcto para el Ministerio Público Fiscal. Pero vuelvo a insistir, ¿cuál es mi labor como abogado? ¿Se entiende? Acá yo siempre digo esto y hablo con colegas. No me animo a poner en juicio y telejuicio del abreviado, sino como yo, ¿se entiende? Porque creo que nosotros estamos legitimados para analizar esa prueba, porque volvemos a insistir, acá hay dos, vamos para que se entienda y lo pueda graficar la gente que está escuchando. Es decir, tenemos dos posiciones. Tenemos la persona que está en búsqueda de la verdad, esa persona que en el Ministerio Público Fiscal considera que sí hay prueba para condenarte. Entonces decir, che, te voy a condenar, te ofrezco este abreviado para darle un cierre. Vos acepta, lisa y llanamente, que sí lo hiciste. ¿Se entiende? Pero lo que para mí, yo creo en particular, que lo que nosotros debemos cuestionar, ¿no?, es la defensa. ¿Se entiende? Porque el que acepte el abreviado no es responsabilidad del fiscal, es responsabilidad de la defensa técnicamente. ¿Se entiende? Entonces, decir, si yo vamos al caso particular de mi cliente, si mi cliente aceptaba 7, 8, 9 años, no es culpa del Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal, para ello, consideraba que hay prueba. No. ¿Se entiende? Y termino, perdón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros, como abogados, está la decisión de decir no, porque tenemos la misma legitimación y el mismo poder que el Ministerio Público Fiscal. ¿Se entiende lo que voy? Por supuesto que hay que analizar cada caso, si son presionados o no presionados. Yo he realizado maestría en Derecho Penal y justamente un juez de control de Buenos Aires analizaba de que muchas veces él consideraba que las prisiones, los juicios abreviados eran extorsión. Bueno, hay que analizar cada cosa, pero yo siempre digo, y vuelvo a insistir y rondo, perdón que por eso que voy a ser muy repetitivo, ¿cuál es mi labor? ¿Me entiende? Porque sí, che, familia, nos vinimos el abreviado. Yo, de mi experiencia, a mí ningún fiscal me obligó a aceptar un abreviado. ¿Se entiende? Bien. Sí te pueden decir y manifestar, que me ha pasado decir, che, va a ser en el juicio, te voy a pedir más pena. ¿Por qué? Y te lo explican. Porque conlleva a que el desgaste
a la víctima venga, ¿se entiende? Pero si esa persona, vamos a un hipotético caso, que mi cliente hubiese sido condenado con un abreviado, no es culpa del Ministerio Público Fiscal, no es culpa, ¿se entiende? Es culpa vuelvo a insistir, De la de defensa que la aceptó. defensa o del mismo acusado, ¿se entiende? Que es Bien, cierto. Perdón. Sí, sí. Hay un paréntesis. Vos me decís que se valora la prueba, entonces por eso el ministerio o el fiscal en sí te ofrece un abreviado. Pero ahí lo que yo veo es como una contradicción. Porque en el caso de tu cliente Sí. salió absuelto y en la primera instancia le ofrecen un abreviado porque en teoría hay pruebas que lo condenan. Pero si vamos después a la realidad, ya leyendo el diario del lunes para así, Sí, sí. salió absuelto por la valoración de la misma prueba. Bueno, ¿qué sucede acá, Luciano? Acá el Ministerio Público Fiscal, vuelvo a insistir, hasta en el mismo juicio, consideraba que era culpable mi cliente. ¿Se entiende? Porque en su alegato a él le pedían 12, 13, 14 años. ¿Se entiende? Entonces, el Ministerio Público Fiscal consideraba que era culpable. Él pidió en su alegato 13 o 14 años junto al representante de la víctima. ¿Se entiende? Entonces, ellos siguen considerando que es culpable. Pero vuelvo a analizar. Acá las dos partes aportaron la prueba y el que determinó que no es el mismo juez porque se valoró. ¿A qué voy con esto? No digo que esté correcto, o sea, no es que hablando técnicamente si la abreviado es correcto o no, no hablo de eso, sino decir, el Ministerio Público Fiscal tiene su postura, ¿se entiende? Sí. Entonces, pero vuelvo de este lado, mi labor como abogado es justamente decir, no acepto esto, vamos a un juicio donde mi cliente tiene el derecho de mostrar su inocencia, ¿se entiende? Por eso le digo, entonces, yo cuento de mi experiencia, nunca me pasó de que un fiscal venga y decir, doctor, usted tiene que aceptar sí o sí no. Doctor, lo que hay es esto. Pero, por eso yo quería hacer esta aclaración, que el que lo absuelve no es el fiscal, no es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal seguía considerando como ¿me entiendes? Acá hay dos Como la contrapartes. figura de... Exactamente, es decir, sí había. Pero de este lado, nosotros como defensa decíamos que no. Entonces, que determinó el juez, justamente cómo, analizando todas las pruebas. ¿Me entiendes lo que voy? En eso lo que siempre digo, porque nos pasa a nosotros en el estudio, cuando caen al estudio, que te dicen, doctor, me ofreció un abreviado. Lo primero que hago, ¿vos lo hiciste? ¿Se entiende? Vos lo hiciste, no es que yo me pongo a pensar y decirte, sí, las pruebas No, la primera pregunta que hago, siempre digo, mirándole a los ojos, no me mientas, porque yo necesito defenderte. ¿Se entiende? Entonces decir, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No lo hice, entremos, no se cuestiona más. Claro. ¿Se entiende? Yo no cuestiono, ¿me explico? Ahora la pregunta es, muchas veces por ahí, en esta humanización por ahí de las personas o de las células del sistema, digo, a veces yo creo y me da la sensación que por ahí las preventivas terminan haciendo torcer las voluntades, pues se generan, de hecho creo que está cuestionada las prisiones preventivas. Hay grupos de abogados, me parece que están en contra de la manera que se están implementando algunos fiscales, acá al menos en Córdoba, y cuando vos ya tenés 6 meses y te dicen que te vas a comer el proceso con una preventiva adentro, y el fiscal te dice, mira, te vas mañana pero te vas culpable, hay una cuestión por ahí media ruidosa por ahí. Claro, exactamente. ¿Me entendés? Y que se juega por ahí con el desgaste. Y lo que vos decís es perfectamente entendible y creo que se entiende, se recontraentendió, pero sabemos que hay situaciones a veces, y de hecho con las cuestiones de las prisiones preventivas, inclusive de los mismos, muchos abogados, o hay abogados que no terminan de cerrarlo porque lo toman como una cuestión... Claro. Es que algo que quiero resaltar, perdón, Janina, quiero aclarar con ese punto con respecto a las prisiones preventivas. Nuestra ley lo que dice que la prisión preventiva, ¿sí?, es lo último que se debe determinar. Por eso yo hablo lo que dice la ley, sí, bien, que después por eso hay que ver cada caso claro, concreto, y después por supuesto voy a dar mi punto de vista, pero me refiero, la cuestión es que la prisión preventiva es como última medida, ¿sí? Porque estamos generando, vuelvo a insistir, la prisión preventiva genera un perjuicio en el supuesto acusado. Hay que tener en cuenta algo, cuando una persona es condenada,
¿sí? O sea, no sé si la palabra condenada, pero ya hay una sentencia y todavía no está firme, la persona sigue gozando con el principio de inocencia. Aunque me explico lo que voy a entonces decir, y todo lo que conlleva el principio de inocencia. Por eso siempre digo, la justicia lo que debe tomar son alternativas, ya le llaman domiciliario, ejemplo, o alternativas, pero ¿qué sucede? El labor de la prisión preventiva, lo que dice realmente por qué se debe determinar y por qué se fundamenta, es, siempre digo, la peligrosidad, exactamente, la fuga. A ver, exactamente, entonces sí, eso sí digo, la justicia tiene que decir, si tengo a la víctima a 1000 kilómetros y esta persona, ¿y qué prueba puedo si ocurrió en intramuro? O si puede, ¿se entiende? Que lo correcto sería, ¿sí? Yo siempre digo, lo que dice la ley, ¿no? Claro, por ejemplo, que mi consulta era la misma que le hiciste vos, pero voy a volver a lo que es el abreviado. La diferencia acá es, está bien en un abreviado, por ejemplo, una persona que es acusada de pedofilia, donde se le encuentra como prueba en su computador imágenes de menores de edad y demás. Bueno, en ese caso sí, la justicia tiene una prueba concreta para ofrecer una abreviado y que esta persona reciba menos cantidad de años. Pero acá lo que estamos planteando nosotros es que previo al abreviado se hace una presentación, ¿sí? Hasta antes de lo que es digamos lo que es la preventiva, una presentación de pruebas. Que quiere decir que en ese lapso de tiempo, en ese proceso, no se estaría tampoco valorando, por eso que se llega a este ofrecimiento del abreviado, siendo que ya hay pruebas previamente presentadas. Bien. ¿Sí? Y como dijiste vos, ahí el que tiene la decisión de acompañar a esta decisión es la defensa, es el abogado. Hay defensores que sí y hay defensores que no, que bueno, como lo planteaste vos recién, por eso es que después llegan a un juicio donde bueno, se planteó todo lo que se planteó anteriormente, que es por eso que se llevan a ciertas condenas que son, digamos, que lo están haciendo de manera irregular, ¿no? Bueno, lo que yo voy a acotar es que acá lo que se tiene que cambiar para que esto se modifique son las modificaciones de las leyes, ¿sí? Que es lo que se está presentando hoy a nivel nacional, lo que son los proyectos de falsas denuncias, que también, bueno, una de las noticias que también llegó, que es la modificación de un nuevo código penal, para que esto cambie y para que, digamos, se eviten todo este tipo de irregularidades y que la justicia sea regular de alguna forma, ¿no? Es que se modifiquen las leyes. Eso es. Exactamente. Bueno, André. chicos. No, acá teníamos una pregunta en TikTok. Primero tenemos muchos saludos que dicen muchos saludos al doctor, dicen acá. Bueno, las gracias. chicas, Es las conocido. chicas, acá Bien, dicen bien, bueno. excelente trabajo el doctor, no sé. Es muy conocido, es el doctor. conocido, Sí, porque hay sí. muchos saludos para el doctor Sí. y se pone colorado el doctor. Tal cual. Por más que no me esté viendo, pero Y sí. se pone colorado el doctor. No está saliendo la colorada. Bueno, mandamos un saludo a todos entonces. Sí, tengo muchos corazones acá, Sí. y no sé por qué. No, yo lo corroboro porque es conocido también. Sí, Lo conocemos. Acá preguntan, o sea, para ser destituido un juez, un fiscal, Bien, bien. Siempre digo, en cuestión al fiscal, ¿sí? Esto vamos más ya técnicamente, ¿sí? Cada caso particular. En cuestión al fiscal, tiene que haber justamente, la ley dice ciertos requisitos que debe cumplirse, ¿se entiende? Entonces, donde, quiero decir algo en general, donde se pierde esa objetividad, pero debe fundamentarse de por qué queremos que ese fiscal no lleve la causa, ¿sí? Tenga a lo mejor, yo siempre digo, tener un interés propio, ¿sí? Tener un interés en la causa, ¿sí? Ejemplo, ese fiscal se sintió agraviado por el imputado porque atacó a un familiar, ¿se entiende? Entonces él pierde su objetividad y no puede estar. Entonces, por supuesto que uno lo presenta y tiene que presentar los motivos. Lo que es el juez, al momento cuando se hace la elevación a juicio, que ya está, se sortea a cámara y demás, si no me equivoco el artículo 361 del Código Procesal de Córdoba,
dice justamente, es decir, podés reemplazar el juez sin una causa, sin un motivo, una sola vez por motivo. Y por supuesto que si el juez, volvemos a lo mismo, si el fiscal también tiene algún interés en la causa, un interés en la causa, y lo puede el abogado, si es el abogado quien tiene la defensa, presenta estos motivos y por supuesto que lo deben apartar, porque volvemos a esto, se pierde la objetividad.